Bienvenidos a Contexto 2020, segunda edición, donde hablamos de transformación digital y, por supuesto, de reinvención. Y ahora vamos a hablar de qué? De reagruparnos y salir juntos. Trabajar en comunidad para agregar a nuestra comunidad y poder darle potencia a nuestra transformación. Y de esto vamos a hablar, y por supuesto, de la palabra mágica, que es la coevolución, con Santiago Hutter, que es gerente comercial de Finnegans. Y aquí estamos, por supuesto, en las instalaciones Finnegans para toda América. Querido, ¿qué es esto? Por favor, de reagrupar y salir juntos. Sí, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de transformar nuestro negocio, pero nuestro negocio no se puede transformar solo, sino que se tiene que transformar en un ecosistema de clientes, proveedores y hasta incluso la competencia. Y ahí es donde surge el concepto de coevolución, cómo tenemos que evolucionar todos a un nuevo estadio, sobre todo en este contexto post-pandemia, ¿verdad? Así que para eso hemos desarrollado una cantidad de soluciones y una nueva generación de soluciones de Finnegans que acompaña este crecimiento colaborativo y esta integración de toda la cadena de valor. Y atención que ahora Santi va a liderar una charla muy poderosa para profundizar todos estos temas. Pero antes tenemos una pequeña invitación. Sí, los invito a ver este video sobre Go y vamos directamente a la charla. Bueno, bienvenidos a nuestra segunda charla aquí en Finnegans en Contextos 2020. Hoy vamos a estar hablando de reconectar y salir juntos. Y me acompaña un panel, la verdad, un panel de lujo. Tengo a mi derecha a Juan Crespín, Managing Partner de AIMS International Argentina, Uruguay y Paraguay, y Group Chairman en Vistas. Gracias, Juan, por venir. Tenemos a Matías Tiscornia, que es licenciado en Sistemas, es el vicepresidente de Finnegans y cofundador de Subio. Tiene más de 25 años de experiencia en el mundo de soluciones de gestión para empresas. Así que gracias, Mati, por estar. Tenemos con nosotros a Débora Slotniski, que es periodista, especialista en tecnología, con más de 15 años de experiencia, y autora del libro de Transformación Digital y escritora de estos temas de transformación digital. Gracias, Débora, por venir. Y finalmente lo tenemos a Jerónimo Schiaparelli, que es coach certificado y Scrum Master certificado, experto en reprogramación de creencias y neuropsicoeducador. Me mató con la definición, ¿no? Difícil. Pero lo dije bien. Muy perfecto. Bueno, gracias a todos por venir. Es un placer que estén acá con nosotros. Un poco de lo que venimos conversando en esta serie de charlas tiene que ver con la transformación digital y un concepto que estamos desarrollando que es el de coevolución digital, que es, bueno, ya no basta con transformarse, sino que tenemos que pensar qué pasa luego de esa transformación. Y lo que nosotros venimos conversando en este evento es ese concepto de coevolucionar, cómo debemos progresar juntos y principalmente en este entorno, en este contexto, y por eso el nombre de nuestro evento, bastante justo por la situación que estamos pasando, y cómo debemos transformar todos juntos. Entonces el tema de hoy es cómo reconectamos y salimos juntos, cómo hacemos de este mundo un mundo más colaborativo. Y quisiera empezar con Débora para que nos cuente un poco este concepto de transformación digital y de coevolucionar. ¿Cuál sería el siguiente paso, no? Sí, bueno, en realidad hay muchas empresas, te diría que la mayoría, que están viendo cómo hacen este proceso de transformación digital, porque hay mucha confusión entre lo que es digitalización y transformación digital.
lo que sucedió con la pandemia es que hubo una aceleración de lo que es la digitalización que no tiene nada que ver con un proceso de transformación digital en donde las organizaciones, además de incorporar tecnología, soluciones digitales, tienen que hacer un upgrade de las habilidades de los colaboradores para que trabajen como deben trabajar en el marco de la nueva forma de hacer negocios, y también la empresa tiene que tener una cultura determinada que esté alineada con esta nueva era que tiene que ver con la agilidad, con la innovación, esto que vos mencionabas recién es súper importante, co-crear con el cliente, co-crear entre los organizadores y ese tipo de cosas. Así que es un concepto súper importante y la transformación digital no es una cosa que empieza y termina, sino que es un camino, y cuando uno dice, bueno, ya tengo como los 3 pilares que te comenté alineados, justamente seguir con todo un proceso de evolución. No hay un punto de finalización. Eso es muy interesante lo que decía Débora, porque dijo una palabra clave, ¿no? Cultura. Y en esto de la transformación digital, digo, a mí siempre me gusta hablar de que cualquier transformación digital va a dejar expuesta tu cultura. ¿Qué quiere decir? Que las personas empiezan también a descubrir nuevas habilidades que tienen que poner en la mesa. La colaboración implica también hacer con jerarquías distintas, implica también atreverse a descubrir nuevos terrenos, nuevos espacios donde hay nueva información. Entonces, posiblemente se piensa que la transformación digital es solamente que tiene que ver con tecnología, pero no, digo, tiene que ver también con la posibilidad de las personas de descubrir nuevas formas de hacer y nuevas formas de ser para que esa cultura, como bien decía Débora, se lleve adelante correctamente. A mí, Jerónimo, hay una definición que me gusta en este concepto, que es, en realidad tiene que ser un conjunto combinado de personas, procesos y tecnologías. No sé si coincide. 100%. ¿Sí? 100%. ¿Vos, Sí. Mati, qué pensás? Me quedaba pensando que a veces siempre una pregunta inicial es ¿quién lidera este proceso de transformación digital en una empresa? Y parecería ser que ahora más reciente por la pandemia, el que lidera es el coronavirus, ¿no? O sea, es como que ha acelerado esta situación de que tenés que montarte a un modelo de transformación, porque dejando de lado negocios que están por el suelo, como el turismo o la gastronomía, hay otra cantidad de negocios y de industrias que tienen la oportunidad y la necesidad de empezar este camino. Algunas están con diferentes niveles de maduración, pero que si no lo recorres quedó como muy expuesto, blanco sobre negro, que no podés adaptarte rápidamente a esta realidad, ¿no? Así que esa estrategia, que coincido es más un cambio cultural, sobre todo para poder apropiar la tecnología, es inmediato que las empresas se pongan a circular este proceso. Y por supuesto que arranca de arriba hacia abajo, digamos, ¿no? Desde la dirección de la empresa para abajo, tienen que liderar todo este proceso. Yo venía pensando en la transformación digital hasta marzo como una nave espacial que iba flotando por el aire en un escenario así futurista, y hoy nos vemos transitando en un camino adoquinado, tratando de absorber tecnología de la mejor manera que podamos, adaptándonos a este contexto que nos desafía permanentemente. Hay una compañía que en marzo estaba vendiendo el 5% de su facturación era a través de canales digitales, hoy ya subió el 80%. Con lo cual no hay manera de hacer esa transformación sin que duela por todos lados. Claro. Es decir, hay personas que se tuvieron que entrenar a los golpes. Los canales físicos tuvieron que migrar a poder entregar y a poder procesar los pedidos con tecnología que no tenían. Entonces es totalmente disruptivo lo que nos ocurre. Sí, además de doler, también una cosa, como hace ya varios años que venimos hablando de este concepto, muchas empresas creen que, esto yo lo hago de taquito. Voy a nombrar al Chief Information Officer como líder de la transformación digital. Muchas empresas lo han hecho y es una locura porque no es una persona que esté capacitada, primero porque el tema cultural que hablábamos que es tan importante, y segundo porque es un cambio
que abarca a toda la organización, entonces nunca puede estar liderada por una sola persona. Y justamente hablamos de que tiene que ser una cultura donde se rompan los silos, que la empresa trabaje de manera más horizontal, cross y qué sé yo. Bueno, justamente nombrar a una sola persona, que encima es el CEO, a ponerlo a llevar adelante todo este proceso es muy frustrante y definitivamente no puede ser exitoso. Ahora, nosotros venimos conversando de que este proceso de transformación quizás lo venimos charlando hasta ahora de manera individual en una empresa, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto de la cadena? O sea, ¿qué pasa con otros colaboradores, proveedores, socios? Me parece que ese camino de transformación también tiene que cubrir esos aspectos, ¿no? Porque si yo evoluciono, yo me transformo digital, pero el resto de la cadena no, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo ven eso? Mira, a mí es súper interesante porque tal vez siempre vamos a caer en lo mismo, pero hay algo que aparece como muy evidente, que parece obvio, aparece la confianza, ¿no? Entonces digo, la confianza, Mati decía que siempre es generada tal vez de arriba para abajo, como me gusta hablar a mí, del top management, pero también se expande para los competidores, los colaboradores. La confianza es como el factor fundamental para que podamos construir, desarrollar cosas nuevas, cambiar, duele todo, ¿no? El proceso, entonces digo, desde ahí radica todas nuestras creencias, todas nuestras formas de comunicarnos, todos nuestros nuevos hábitos para poder hacer cosas nuevas. Entonces vamos a tener que aprender a los golpes, algunos y otros por visión, de que si no hago con un otro, posiblemente mi negocio se vea derrotado, no disrumpido. Entonces digo, me parece que es clave que pongamos eso sobre la mesa como, bueno, si no empiezo a ver qué tiene para aportarme un otro, sea competencia, sea colaborador, sea distinta jerarquía, va a ser medio difícil poder llevar esto adelante de una manera óptima, ¿no? Hay infinidad de casos de distintas industrias que, gracias a su confianza y poner sobre la mesa sus reglas de juego, han transformado su negocio. Sí, donde todos ganan, digamos. Donde todos ganan, totalmente. Ahí me parece que posiblemente muchas empresas ya han madurado ciertos procesos de transformación digital y tienen algunos aspectos resueltos intraempresa y, como decías vos, que pasa hacia afuera, ¿no? Creo que hoy la mayoría de las empresas tienen más o menos información digitalizada de sus procesos, pero todavía esas empresas que tienen más o menos resuelto su aspecto digital, a la hora de relacionarse, todavía hay mucha operación manual al compartir esa información, digamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar en un desafío de cómo hacemos que todos esos medios digitales que cada empresa tiene, sean sistemas de gestión, sean herramientas de comunicación, ¿cómo hacemos para que ahora las empresas se puedan empezar a integrar todos esos medios digitales y empezar a quitar trabajo manual, repetitivo, que entorpece un poco esa comunicación fluida? Entonces, para poder manifestarse esa confianza y esa colaboración, es mucho más asequible, digamos, si podemos empezar a que esa información digital que está en cada empresa empiece a circular y empiece a integrarse entre las empresas con diferentes estrategias, ¿no? Seguro. Ahí yo creo que el principal driver o movilizador de esto quizás son aquellas empresas que tienen un contacto directo quizás con consumo masivo, con el cliente final, en donde la experiencia del cliente quizás sea lo más importante. Pero yo te quería preguntar, Débora, ¿cómo ves los proveedores que están detrás de eso? Siguiendo un poco el hilo de lo que decía Matías, digamos, si los proveedores que trabajan con esa compañía que está de cara al cliente final, si no se transforman, si no hablan, si no se comunican correctamente, la experiencia del cliente se ve afectada. Sí, el desafío es el mismo, tanto para empresas B2B como para B2C, porque en definitiva hay personas detrás de las empresas. Y si yo estoy acostumbrado como consumidora a tener determinada experiencia al transaccionar o a relacionarme con una marca, en mi puesto, en el rol de B2B, voy a pretender lo mismo. Por eso las empresas que están en lo B2B tienen el mismo desafío en cuanto a atención al cliente, en cuanto a todo. Por eso también es tan importante la experiencia de usuario, las plataformas que ofrecen. Estamos en un mercado sumamente competitivo y todos los clientes, repito, B2B, B2C, tenemos a los competidores a un clic de distancia. Entonces es muy fácil cambiar y somos muy exigentes. Así que las compañías, sea del rubro que sea, del tamaño que sea,
tienen que tratar de ir avanzando en la medida de sus posibilidades y no quedar rezagadas porque dicen que son de nicho, o que son chiquitas, o que son B2B. Esa no es excusa. Y ahí, Juan, te quería preguntar, siguiendo lo que decía Débora, hablamos de los proveedores y cómo integrar esa cadena de valor. Y ustedes en Vistas, ¿qué visión tienen? Porque son colaboradores, son empresas del mismo rubro y demás. ¿Cómo ven esta transformación? Porque ven este concepto de coevolución, es decir, todos evolucionando juntos. Va a ser una cuestión de supervivencia, la transformación de lo analógico a lo digital. Todas las empresas tienen que tener, por lo menos, y sobre todo en este contexto donde se nubló todo, instrumentos para poder navegar este contexto. Y eso sí, por lo menos esos 5 instrumentos son lo que tenés y lo que debes: estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el cash flow, el estado de origen de aplicación de fondos, el pipeline de ventas, o ahora la ruedita, ¿no? El flywheel, y a qué velocidad gira, y después, con qué habilidades blandas vas a manejar estos 4 instrumentos y cuál es tu sistema de gestión de las personas. Cada uno de esos 5 relojitos tiene que interactuar con las personas que están dentro de tu organización y afuera de tu organización. Entonces, este gran tema que es el user adoption, no solamente los que tenemos adentro de la empresa, sino los que están afuera de la empresa, si no ocurren que empiezan a usar estos instrumentos, no vamos a tener visibilidad hacia dónde tenemos que llevar el barco, la nave o el auto. Seguro. Ese creo que es el gran desafío, y es muy importante que el rol de las empresas de tecnología faciliten con herramientas que sean de fácil utilización para que esa adopción sea algo sencillo, que no tengas que tener un PhD para poder usar una aplicación que genere información para la toma de decisiones. Muchos en este contexto se desesperan quizás por cómo hago para vender más, ¿no? Y quizás es el momento de estar cerca y vender sin vender, ¿no? Que es simplemente preguntarles no solo a los clientes, pero sino también a los proveedores, y por qué no hablar con la competencia, ¿no? De ver cómo están, ¿no? Porque de esta salimos juntos, y un poco el título de la charla. No sé cómo lo ves, Jerónimo. Mirá, hay algo que Juan lo decía perfectamente y me hizo pensar en que hay que entender la transformación digital no como algo tecnológico solamente, y sobre todo en lo que estás diciendo vos, hay algo que es fundamental, que es el desapego a lo que veníamos haciendo. Entonces, esto de vender sin vender o estar cerca, digo, por supuesto, hay que estar cerca no solamente para escuchar, sino decir, bueno, no solamente porque quiero hacer que mi negocio siga su curso, sino porque son los consumidores los que en definitiva van a hacer que mi negocio siga. Entonces digo, si no me pongo delante tuyo a escuchar tus necesidades en cuanto a lo que yo te puedo brindar, medio difícil que podamos seguir adelante. No es cuestión solamente de cambiar lo que antes hacía de forma presencial a una plataforma tecnológica, sino poner verdaderamente al consumidor, cliente, paciente en el centro, de verdad, y gracias a una buena escucha poder cubrir sus necesidades. ¿Hoy piensan que en Argentina teníamos siempre al cliente en el centro de la escena? Porque yo soy un poco... No, yo creo que no. No, y hoy tampoco todavía ocurre. ¿Por qué pensás que Todavía no ocurre? ¿Por qué no? Porque cuando uno tiene, por ejemplo, experiencias con los bancos, se da cuenta claramente que no, y eso que la banca está tratando de avanzar bastante con este tema del consumer centricity, pero que no lo logra. Mismo cuando vas a un supermercado y la promoción es lleva 3 paquetes de pañales y paga 2, yo no tengo interés en eso, y ya podrían utilizar tecnología para que a mí me llegue la promoción en función de las cosas que yo suelo consumir. Yo creo que le falta bastante. Sí, pero todos lo decimos. Claro, creo que todos en las empresas tenemos nuestra misión, nuestra visión, pero ¿cuánto hay realmente de carne puesto en pensar centradamente en el usuario final? Hay un gap muy grande, digamos, ¿no? Y seguramente que para muchas empresas es muy habitual hacer mucha inversión en diseño de productos y de procesos internos, y todavía hay una distancia enorme para diseñar una experiencia de servicio que es fundamental para estar cerca del cliente, digamos, ¿no? Hay muchas experiencias de empresas muy conocidas donde la experiencia del servicio
es más de la mitad del éxito del negocio, independientemente del producto que estén vendiendo. Entonces, ahí hay un gap enorme. Y esa experiencia se puede facilitar con tecnología. Así como decía Débora, digamos, cómo es posible, ¿a quién le gusta hacer la cola en un banco? ¿Qué clase de experiencia es esa? ¿Cómo es que no hay tecnología para que te evite hacer eso? Ahí hay un mundo gigante para cubrir. Y más sencillo todavía, porque a mí, que en teoría el banco sabe mi edad, sabe mi todo, Te lo me ofrece preguntan 20 veces. Me lo preguntan 20 veces y me mandan la publicidad de la tarjeta para pibes de 20 años, de entre 20 y 25 años. Claro. Cuando uno hace venta consultiva como oposición a despachar o levantar un pedido, ese proceso de empatizar con quien vas a interactuar en este proceso transaccional pasa por entender qué necesitan. Es decir, no tenés manera de crear valor para tu cliente si no pasa por un proceso de indagación de entender qué está necesitando. Entonces, si no hay vínculo emocional con lo que estás necesitando, ¿cómo voy a hacer para saber si mi producto va a satisfacer esa necesidad o no? O si de repente tú tenés una necesidad de optimizar tus tiempos, con lo cual una herramienta va a facilitar la experiencia del consumidor, ¿no? Y eso, perdón, Débora, digo, en algunas intervenciones que he hecho en distintas industrias, digo, farma, consumo masivo, banca, supply chain, Juan dijo algo que a mí me llama mucho la atención porque eso también está cambiando, falta, Mati, todavía, pero hay muchas empresas que dicen, nosotros nos dedicamos a satisfacer todas tus necesidades. Y es como un eslogan muy lindo de marketing y está bien. Ahora, ya eso al consumidor habitual fue cambiando porque la gente quiere que le diga exactamente qué necesidad vas a cubrir. Pero y para que eso suceda, primero tengo que escucharte. Entonces digo, es muy claro que desde eso que surgió o que fue difícil de pronunciar, Santi, de la neuropsicoeducación, hay algo que a la hora de transformarse en experiencia de usuario se llama círculo de seguridad o círculo de confianza, que es entre el cliente, el proveedor, entre pares, que es donde vos tenés la posibilidad de expresarte libremente sin sentirte amenazado, ¿sí? Y sin sentirte castigado. Entonces es ahí donde un cliente, un colaborador, una jerarquía de bajo rango, una de alto rango, puede expresarse libremente y decir qué es lo que verdaderamente necesita para que un otro te escuche y realmente satisfaga tu necesidad. Digo, ya no va más, tal vez tardaremos 2, 3, 5 años en los eslogans generales, sino que hay que ser muy concreto a la hora de comunicarse para entender exactamente qué es lo que vas a cubrir y qué vas a satisfacer para mí. Y aparte Ahora, hay tecnologías que te ayudan a potenciar esto de la escucha, y también hay un montón de herramientas personales y que los usuarios están chochos de participar porque justamente quieren sentirse escuchados. Entonces, quizás las organizaciones deberían bajar un poquito el ego y realmente co-crear con el consumidor, claro, y escucharlo de forma constante, porque a veces lo que pasa es que toman una radiografía y se quedan con eso y los consumidores cambiamos muy rápido y mucho. Entonces la medición tiene que ser permanente. En este contexto, ¿no te parece que quedó al descubierto todas las falencias que teníamos en cuanto a las necesidades que tenían los clientes, esto de hacer la cola en un banco o llevado a cualquier industria? ¿No les parece que quedó en evidencia todas estas falencias? Los modelos de negocio han sido hackeados, entonces eso atenta contra el ego personal de la organización. Entonces, ya cuando se hackea o se pone en evidencia tu modelo de negocio habitual, hablamos de burocracias, etcétera, etcétera, y medio que tal vez quedás en evidencia. Entonces, gracias a lo que decíamos antes, más allá de la tecnología, que es la que agrega valor, esto de la confianza, de ponerlo al descubierto para los demás, para poder contribuir. Bueno, tenés que estar dispuesto para eso, y eso tiene que ver con las habilidades blandas que decía Juan, y bueno, de ahí la transformación. Lo que decía Juan, que tiene que ser la supervivencia, ¿no? Sí. A mí realmente estamos en una situación donde es final abierto, ¿no? Porque lo que hemos aprendido en estos meses a usar Zoom, por ejemplo, que no es tan complejo, pero hemos crecido exponencialmente en el consumo de este tipo de herramientas para interactuar. Y en temas de gestión comercial, nosotros veníamos con un estándar de, por ejemplo, vos podías visitar 4 clientes por día. Y cuando dijiste lo de la cola del banco, dije yo, wow, con Zoom
puedo duplicar o triplicar la cantidad de clientes que visito. Es más, los clientes me pueden atender vestidos por acá y en zapatillas y chanclas y bermudas. Y ya no, digamos, estamos todavía en una fase de acomodamiento a lo que va a venir y la productividad que nos va a generar esto en gestión comercial, en gestión con los vínculos hacia adelante y hacia atrás con los proveedores. Es decir, nuestra oferta de servicios y de productos va a estar enriquecida por todo lo que estamos consiguiendo acá, con nuevos proveedores, con nuevas tecnologías. Entonces, esta cadena de valor se va a ver totalmente afectada y enriquecida por esto que todavía no sabemos cómo termina. Mira, lo que vos estás diciendo me hace recordar una conversación que estaba teniendo ayer con una empresa de salud, ¿no? Por ejemplo, hasta prepandemia los médicos atendían en el consultorio, le faltaban 2 pacientes y el médico se quedaba mirando el techo. Hoy en día, con esto de que hubo una aceleración de todo lo que es la adopción de videoconsulta, ya muchos médicos están con este sistema, entonces el próximo paso es que los pacientes empiecen a volver al consultorio para algunas cosas y para otras la videoconsulta. Pero, por ejemplo, te faltan 2 pacientes y ya no te quedas como médico mirando el techo, sino que puedes rápidamente subirte a una plataforma y hacer guardia pasiva, que es como virtualmente la gente se conecta y dice quiero atenderme con un clínico, y el clínico, en vez de mirar el techo porque le faltó al paciente, se vuelve a ser productivo en ese tiempo atendiendo remotamente a los que on demand están pidiendo una consulta. Así aumenta la productividad y puede combinar los 2 modelos. Santi, tengo no sé qué les parece a ustedes también, pero yo soy convencido de que esto es una transición igual hacia algo que todavía no conocemos, ¿no? No es que va a ser todo online y como está ahora, sino que para mí eso es lo que yo creo, esto es un contexto para poder proyectar a futuro qué es lo que nuestros consumidores van a querer. Digo, en cualquier industria, hasta en nosotros como consumidores, digo, no quiero hablar del caso, pero hay un restaurante súper conocido por Palermo que se sustentaba con turistas que pagaban en dólares. Entonces, miembro de Vistage. Miembro de Vistage. Hoy es una carnicería, pero eso no va a ser a futuro así, sino que hay que entender que el consumidor ha cambiado y ha estado más cerca de la cocina. Entonces, digo, eso son señales para entender cuál va a ser mi negocio a futuro. En farma lo mismo, en consumo masivo lo mismo y en banca lo mismo. Seguro que al mismo tiempo hemos descubierto que hay posibilidad de mucha más agilidad con tecnología, y cuántas cosas que hasta hace 6 meses hacíamos rutinariamente que no agregaban valor, pero que estaban en las empresas y que ya obligadamente descubrimos que no sabemos por qué las hacíamos, ¿no? Y cómo cierta infraestructura tecnológica nos ha habilitado a ser mucho más eficientes. Vos lo cansa, ¿no? Cansa. Yo 12 horas atrás de la cámara ya estoy saturado mal. Sí, es cierto. Cansa, pero hay un nivel de escala en muchos procesos que cambia notablemente. Desde una simple capacitación para los recursos humanos, bueno, podés hacer mucho más masiva, flexible y elástica una capacitación. Exportar servicios. Tengo miembros de mi grupo que están dando charlas en Paraguay, en Guatemala, y ahora el debate es ¿cómo hago para cobrar esos servicios? ¿PayPal o transferencia bancaria? 100%. 100%. Y la capacitación, digo, también que es mi rubro, ha cambiado, no quiero decir que se ha eliminado, pero ha cambiado de una capacitación que yo te brindo a el autoconocimiento, es influenciar a los colaboradores para que busquen distintas plataformas para capacitarse en lo que ellos consideren que van a necesitar para el futuro. Eso también es muy bueno con la posibilidad de tener Zoom o cualquier herramienta colaborativa. Justo ahí quería entrar un poco en educación. ¿Cómo ha cambiado la educación? Porque hablábamos de la medicina, ¿no? Y de una consulta con un médico, pero la educación, qué desafío, ¿no? Ahora. Yo soy padre de hijos pequeños, yo no sé si la educación ha cambiado. Lo que sí ha cambiado por ahora es el formato, pero no sé si ha cambiado todavía. Entonces digo, sí, buenísimo que esto esté sucediendo para preparar a los más chicos tal vez para el futuro, de alguna manera,
pero yo todavía no sé si ha cambiado. Digo, Creo que lo mejor fue para los maestros, que tuvieron que aprender los maestros sí, este, 100%. Los padres también, ¿no? a- Matías, digo, pero sí, absorber tecnología, digamos, eso, para... desde ya que sí, absorber tecnología y entender que hay otras formas de evaluación, de transmitir contenidos, pero digo, yo no sé si todavía ha cambiado, sí que por lo menos está en la agenda de que hay que cambiarla definitivamente. Y a mí me gustaría tener en ese capítulo el diario del lunes, ¿no? Para ver, digamos, cómo los chicos van a sobrellevar este impacto, van a incorporar conocimiento, pero con un formato totalmente distinto. Nosotros que somos adultos mayores, sí, definitivamente hoy podés acceder a un curso, a una charla, y bueno, te enriquece, pero el proceso educativo y el Y lo tacto social, y demás, Juan. y lo social, es un Sí, gran y no es lo desafío mismo que- educación de gente grande que pueda hacer un curso a distancia y se concentra y aprende y qué sé yo, que un niño de primer, segundo, tercer grado que necesita otro Pero acompañamiento. pensemos por un segundo qué hubiera pasado en esta situación sin tecnología. Sí, sí, no, Hubiera un sido los desastre. 90 o 80. Desastroso, o sea, Sí, sería claro. prácticamente Desastroso. perdido el Sí, tiempo. con Si la- bien sé que hay chicos que no acceden a la conectividad, Sí. pero sin tecnología... El problema es que hubiera hoy se sido- pone muy de manifiesto la brecha entre los que tienen acceso y los que no. Se Sí. hace cada vez más amplia. Yo La creo- otra es, el mundo cayó un 8% en promedio y algunos más, otros menos. ¿Qué hubiera pasado si no nos hubieran agarrado pertrechados con tecnología? Sí. Yo creo que la tecnología para esta supervivencia que vos planteabas estaba y creo que ahora evoluciona más rápido, Claro. pero a mí lo que me preocupa o algo que quisiera tratar con ustedes es cómo la gente abraza estos cambios, porque las compañías van a abrazar este cambio por una necesidad de negocio que quizás no la tenían antes y ahora la tienen, o la tenían antes pero no fue descubierta, pero quisiera charlar un poco cómo la gente va a abrazar estos cambios, ¿no? Mirá, a mí me apasiona el tema de la educación, sin entrar en los chicos solamente. La educación, si lo embebemos solamente en lo que es contenido, posiblemente se sustente con la tecnología. Ahora, ¿la educación es solo contenido o es espacios para poder compartir o es espacios para que vos puedas hacer cosas que te gusten? Hay que definir qué es la educación. Entonces digo, la gente cómo abraza estos contenidos, creo que si las personas que tienen que trabajar, ser maestros, ocuparse de las cosas de su casa, pagar impuestos, todas esas cosas, no sé si están pensando en cómo voy a abrazar la educación, sino que termine este momento rápido para después organizarme. Y Entonces, aparte dar una clase, discúlpame Sí. que te interrumpa, dar una clase en este contexto no es solamente saber manejar el Zoom. claro. Requiere de un montón de otras habilidades que los maestros quizás son muy buenos en el aula dando una clase y no tienen esas habilidades para hacer lo mismo de forma remota. Sí. Sí, yo tengo como un temor darwiniano respecto a esto, porque no todo el mundo es muy permeable a la tecnología. Recuerdo a mi mamá que odiaba los celulares. Tengo a mi suegra de 89 años que vive en Rosario y que se comunica con mi esposa acá en Buenos Aires todos los días por videochat. Con lo cual, ¿cómo estaría ella hoy si no pudiera haberse adaptado a los 89 a usar esa tecnología y estar cerca de su hija y viceversa? Con lo cual, digo, ¿cuánta gente hay que no se adaptó a la tecnología y que la está pasando mal? Y eso es lo que el gran signo de interrogación. Digamos. Definitivamente, naturalmente tenemos que hacer un esfuerzo para adaptar la tecnología, pero no nos va a salir a todos igual. Y cuando vos hablas de las empresas, que las empresas abrazan la tecnología, ¿cómo hacen las personas? En realidad las empresas para poder abrazar la tecnología dependen de las personas, en Es- definitiva. Por O eso, sea a eso que quería llegar, Sí. claro. si ese tema no logramos estratégicamente resolverlo, las empresas no pueden adoptar una transformación digital. Sí. Es fundamental que las personas... Porque el contexto Eh, que estamos viviendo acá es la transformación digital, pero también la transformación del negocio, porque muchos se vieron sacudidos Y eso genera muchísima incertidumbre para las personas, muchísima incomodidad, porque empieza a poner sobre el tapete la generación de valor del trabajo de cada uno. Entonces, también cuando nosotros incorporamos tecnologías, muchas de las tareas que muchas personas realizan en su trabajo cotidiano empiezan a quedar obsoletas, son tareas repetitivas, tareas que pueden ser reemplazadas por software automáticos, y entonces eso
plantea seguramente desde tu lado muchos interrogantes en términos de las personas y cómo se adaptan a esta nueva situación. Las empresas tienen una gran oportunidad al incorporar tecnología, realmente de tener que repensar cómo va a ser el trabajo de esas personas. A mí me gusta pensar que la tecnología en realidad nos hace más humanos porque vamos a reemplazar tareas administrativas repetitivas y vamos a dejar lugar para ser más creativos y no estar usando nuestro tiempo laboral en cosas que un robot puede realizar. Y eso es un cambio de mentalidad total, Matías. Total, y las empresas, no solamente las empresas, sino las personas, tenemos que trabajar en que eso suceda, porque es fundamental. Porque tenemos resistencia al cambio, pero volvemos a la teoría darwiniana que dijo él, es parte de la evolución, o sea, no, si no, hoy en día tendríamos en la calle a la mazamorrera y al aguatero, o sea, ahora está la adopción con la automatización, es claro que las posibilidades de automatización hay que aprovecharlas y que esas personas tienen que hacer un cambio en su perfil para poder seguir siendo empleables. Y a mí, como decía, el tema de ser más humanos, me gusta el concepto de inteligencia aumentada, donde es la capacidad del hombre potenciada por la máquina que viene a resolver un montón de temas en los cuales son mejores que los humanos. Yo no le puedo ganar a una máquina en capacidad de memorización, ni de cálculo, ni de un montón de cosas más. Bueno, me enfoco en lo que nunca la máquina me va a ganar, que es en creatividad, en empatía, en analizar datos, en hablar con el cliente, adaptarse a los cambios. En adaptarse a los cambios, que es de lo que estamos hablando tanto desde hoy, ¿no? Estar más cerca del cliente para entenderlo y en función de eso hacer una propuesta de valor. La verdad que hace un tiempo escuché a Leo Piccioli decir, abraza un millennial para enfrentar el futuro. Y yo creo que es una recomendación espectacular. Tiene que estar despierto el millennial. Sí. Bueno, yo tengo dos en mi casa, con lo cual tengo sobredosis de millennial. ¿Tenés ganas de abrazarme? Porque acá tenés uno presente. Claro, bueno. Y definitivamente eso ayuda, qué sé yo. Yo tendría que hacer un posgrado en temas digitales para poder usar el control remoto de mi televisor y afortunadamente tener a mis hijos ahí, bueno, Mirá, yo te cuento cuestiones. dos anécdotas, una bastante de hace unos cuantos años y una la semana pasada sobre el mismo tema. Hace muchos años, yo tengo hijas ya de 20 años, 18, tenía una de mis hijas más chicas, y esas cosas, no sé, compraron un teléfono de juguete que venía con un cable teléfono. No entendía por qué estaba atado el tubo al aparato, ¿no? ¿Por qué viene atado? No entendía qué era ese aparato, no sabía para qué servía. Y en la misma sintonía, la semana pasada, me pregunta una de mis hijas, ¿qué es un cibercafé? ¿Por qué existía? Porque la necesidad, porque lo veía en una película que estaba viendo, un lugar a donde la gente iba a conectarse a internet. ¿Qué es eso? Un cibercafé, no entendía. Fantástico. Eso no fue hace tanto. No, 10 años. 10 años, digamos. No, el tema es qué stock de nativos digitales hay para que nos ayuden a los dinosaurios en esta transición, ¿no? No, igual esto siempre evoluciona, entonces los Renta millennial. claro, los que están top hoy después van a quedar atrás. Seguro. No termina nunca esto. Eso es lo que decíamos, una vez que te transformaste, ¿cómo seguís evolucionando? Porque ya lo que te transformaste quedas un poco obsoleto. Digamos, Por eso es un camino continuo, en realidad nunca llegás a la meta. Es tener una actitud de estar repensando continuamente cómo haces para mejorar tu propuesta de valor, repensando tu proceso organizativo dentro de tu empresa. Y es un trabajo que es Por eso se habla las tanto de la necesidades. capacitación continua, de esto de aprender a aprender. A mí, en el 2014, en el Foro Económico Mundial, del cual me encanta, digo, tiene que ver con lo que estamos hablando. Es como que los líderes del mundo, entre ellos algunos presidentes, se pusieron de acuerdo en con que no hay que hablar más de objetivos. Porque gracias hay que poner el foco en algunas habilidades, pensamiento crítico, orientación al servicio del cliente, flexibilidad, empatía, etcétera, etcétera, la gente puede ir evolucionando. No es sesgarse a llegar a un lugar y ahora qué hago. Es estar todo el tiempo fijándose cómo me desarrollo para ser mejor. Entonces eso no tiene fecha de vencimiento. ¿Y en ese desarrollo pensás que es el momento de ser más colaborativos? Porque quizás teníamos una visión un poco egoísta, ¿no? Incluso egoísta como empresas, como personas. Sí. Creo que es el momento de ser más colaboradores. Es que yo creo que no hay, tomo la palabra de Juan, no nos queda otra. Digo, puede ser que seamos colaborativos por visión,
o también por crisis. Entonces, digo, Claro. si no hacemos con otro, es muy difícil que podamos llevar nuestro negocio, hablando estrictamente de empresas, adelante. Mirá, hay muchos ejemplos, pero se me viene a la mente en términos de colaboración lo que le pasa a Finnegans en términos de los recursos humanos. En el mundo del software, en Argentina, hay una escasez de profesionales, de recursos humanos, que realmente hace difícil llevar adelante procesos de innovación en las empresas porque no hay chicos que estudien y hay que tener procesos ágiles y flexibles para incorporar a chicos al mundo del trabajo en temas digitales. En ese caso, no está la materia prima. Claro. O sea, tenemos que construir la materia prima para poder llevar adelante nuestro desarrollo de negocio. Y en ese caso, Finnegans está haciendo, al igual que otras empresas, iniciativas muy importantes en términos de capacitación a chicos. O sea, en este momento en Concordia hay 300 chicos que están haciendo cursos de capacitación auspiciados por Finnegans en términos de generar materia prima, que no es solamente para Finnegans, es para la comunidad. Claro. Entonces, me parece que hay muchos lugares de colaboración donde las empresas tienen problemas semejantes y que en términos de colaboración pueden sacar mucho mejor soluciones. Seguro. Bueno, yo les quería agradecer por participar de este panel. Creo que quedó claro que es el momento de reconectar y salir juntos. Creo personalmente de que es la oportunidad para salir a un mundo más colaborativo y no solo tiene que estar acompañado de tecnología, tiene que estar acompañado de procesos y de personas, ¿no? Que son finalmente los que ejecutan esto. Entonces, muchísimas gracias por participar. Aquí finalizamos entonces nuestra segunda charla, nuestro segundo programa de Reconectar y Salir Juntos. Recuerden que si tienen consultas de los temas que hemos conversado aquí o en las próximas charlas, tienen el link para enviarnos directamente un WhatsApp, que se la vamos a responder en el momento. Y bueno, los dejo ahora entonces con Gonzalo y continuamos con nuestro Contexto 2020. Gracias. Qué buena charla. La verdad, mucha información y datos para entender cómo esta transformación nos tiene que volver, por supuesto, más agrupados, trabajar en comunidad, agregar a toda la cadena de valor y, por supuesto, lograr un mundo mucho más integrado. Y de esto vamos a hablar la semana que viene, de integraciones. ¿Cuáles son aquellas integraciones que puede hacer que nuestro negocio pueda disparar? Soy Gonzalo Tálora y los espero la semana que viene, martes a las 10 de la mañana, en un nuevo Contexto 2020. Y si todavía no te registraste, aquí en el código QR lo podés hacer. Te mandamos un gran saludo y esto es Contexto 2020 de Finnegans.